En una solitaria área de descanso en medio del desierto, una niña pequeña estaba atada en la parte trasera de una vieja camioneta. El polvo cubría sus mejillas, el miedo se reflejaba en sus ojos. Sus diminutas muñecas estaban sujetas con tanta fuerza que ni siquiera podía levantar las manos. Decenas de viajeros pasaban a su lado sin percatarse de nada. Ninguna persona se daba cuenta del peligro que cernía justo frente a ellos. Su captor se encontraba a pocos metros, fingiendo que todo era normal. Ella no gritaba pidiendo ayuda. No podía. El hombre que se la había llevado le había advertido que nunca hiciera un sonido. Pero le quedaba una última oportunidad. Una señal minúscula que ningún humano jamás notaría. Golpeó su talón una vez, luego dos contra la caja metálica de la camioneta. Un sonido más suave que un latido. Demasiado bajo para los oídos humanos, demasiado insignificante para ser detectado. Y de alguna manera, los 14 perros policía lo escucharon. Sus orejas se alzaron de golpe. Sus cuerpos se tensaron al unísono. Y sin una sola orden, se lanzaron a la acción, corriendo directamente hacia ella. Algo terrible sucedía, y solo los perros lo sabían. Lo que ocurrió a continuación expondría un secreto que sacudiría al mundo entero. El desierto se extendía interminable en todas direcciones. Un vasto océano de calor que vibraba bajo el sol de la tarde. La autopista lo cortaba como un río silencioso y solitario de asfalto agrietado. Los autos iban y venían, sus motores zumbando suavemente antes de desaparecer de nuevo en el horizonte. Todo en esa área de descanso se sentía normal, quizá demasiado normal. Algunos viajeros descansaban bajo el toldo de una máquina expendedora, tomando bebidas calientes. Un camionero consultaba su teléfono en un banco. Una familia descargaba provisiones de su vehículo. Era un lugar tranquilo, sereno y dolorosamente ajeno a lo que estaba a punto de desatarse. Al borde del estacionamiento se encontraba una vieja camioneta blanca. El óxido se aferraba a sus costados como sangre seca y sus neumáticos traseros reposaban sobre la arena como si llevara allí demasiado tiempo. Para cualquiera que pasara, parecía abandonada, olvidada por su dueño. Pero dentro de la caja, oculta tras las paredes metálicas descoloridas que la protegían de la vista, estaba una niña pequeña. Estaba acurrucada, tenía las rodillas pegadas al pecho. Sus pequeñas muñecas atadas con una cuerda áspera que dejaba débiles marcas rojas en su piel. El miedo la envolvía como una segunda piel. Cada vez que se atrevía a moverse, la cuerda se clavaba más, recordándole que estaba atrapada. Sola, en silencio e invisible. Escuchaba atentamente el mundo a su alrededor. Pasos, puertas que se cerraban, motores que zumbaban, voces demasiado lejanas para brindarle ayuda. Quería gritar, llamar, rogarle a cualquiera que la mirara. Pero en el instante en que lo intentaba, su garganta se cerraba. El sonido moría antes de rozar su lengua. No podía arriesgarse, no podía permitir que él la oyera. El hombre que la había metido allí le había advertido lo que sucedería si hacía ruido. Ella le creyó, pero incluso en medio del terror, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Escaneó la zona de descanso, buscando una rendija, una oportunidad. Y entonces los vio. 14 pastores alemanes, perros policía, fuertes, disciplinados, que descansaban a la sombra junto a sus adiestradores. Algunos estaban sentados, otros tumbados con la lengua fuera. Otros observaban la carretera con una concentración aguda y precisa. Todos irradiaban una potencia que solo había visto en videos. Sabía que los perros policía estaban entrenados para proteger. Sabía que podían ayudarla. Si tan solo pudiera llegar a ellos de alguna manera. Inhaló temblorosamente. Sus manos se estremecían. No tenía voz. No tenía libertad. Pero le quedaba una minúscula oportunidad. Y estaba a punto de tomarla. La niña se presionó contra el frío metal de la caja de la camioneta. La cuerda áspera se hundía en su piel mientras luchaba por sentarse.
Cada movimiento se sentía pesado, tembloroso, como si el propio miedo se hubiera aferrado a sus huesos, pero se obligó a mirar de nuevo hacia la zona de descanso. Los perros policías seguían allí. 14 pastores alemanes alineados cerca de sus adiestradores, descansando, pero alerta. Sus orejas se movían con cada sutil sonido arrastrado por el viento del desierto. Si lograba captar su atención, aunque fuera por un segundo, alguien podría verla, alguien podría ayudar, pero no podía gritar, no podía agitar las manos, ni siquiera podía ponerse de pie. Necesitaba algo pequeño, algo silencioso, algo que solo los ojos correctos pudieran captar. Con dedos temblorosos, movió lentamente sus muñecas atadas hasta que la cuerda rozó la cama de metal. El leve rasguido, apenas un susurro, fue tragado casi instantáneamente por el viento y el ruido de los autos que pasaban. Ningún humano lo habría escuchado. Ella lo sabía. ¿Pero los perros? Quizás. Presionó sus manos de nuevo. Raspar, raspar, raspar. Un diminuto ritmo, una diminuta llamada de auxilio. Al principio, nada sucedió. El corazón de la niña se encogió. Quizás se había equivocado. Tal vez los perros no lo oirían. Tal vez. Entonces ocurrió. El más viejo de los cánidos, enorme, con cicatrices, un veterano de ojos ámbar profundos, levantó la cabeza. Sus orejas se pusieron rígidas hacia adelante. Su respiración se detuvo. Su mirada se fijó en la camioneta blanca. La niña se quedó inmóvil. El perro se puso de pie. Otro a su lado levantó la cabeza. Y luego otro, y otro. Una reacción en cadena silenciosa. 14 poderosos animales se enfocaron de repente en la camioneta como si estuvieran viendo algo que nadie más podía ver. Uno de los adiestradores, el oficial Raone, miró a los perros confundido. «¿Qué les pasa?», murmuró. Pero los K9 ni siquiera lo miraron. Su concentración era inquebrantable. La niña tragó saliva y lo intentó de nuevo. Golpeó la caja de la camioneta 2 veces con el talón. Un movimiento minúsculo, casi invisible. Una vez más, ningún humano se dio cuenta, pero los perros reaccionaron al instante. Las 14 cabezas se dirigieron al mismo punto. La parte trasera de la camioneta. Sus cuerpos se tensaron, sus colas se pusieron rígidas, sus pechos se alzaron en una alarma silenciosa. Raone frunció el ceño. «Chicos, ¿qué ven?». Los perros se inclinaron hacia adelante, abriendo el hocico, tratando de captar cualquier pista invisible que los hubiera activado. Sus orejas se tensaron, sus respiraciones se aceleraron, y entonces el K9 líder, el viejo veterano, emitió un solo sonido. No un ladrido, ni un gruñido, un woof grave y urgente. La llamada de alerta que solo usaba cuando algo andaba profunda y peligrosamente mal. Los adiestradores se quedaron rígidos. El corazón de la niña martillaba. Los perros la habían oído, la habían entendido, y ahora venían a buscarla. En el momento en que el viejo K9 veterano soltó ese woof bajo y urgente, el aire alrededor del área de descanso cambió. Fue sutil, casi imperceptible, como el chasquido de un hilo que nadie se había dado cuenta que mantenía todo unido. En un segundo, los perros estaban descansando en filas ordenadas junto a sus adiestradores, y al siguiente, cada músculo de sus cuerpos se contrajo como si se prepararan para la batalla. Sus guías apenas tuvieron tiempo de reaccionar. «Rex, ¿qué pasa, chico?», preguntó el oficial Ramón, buscando el arnés del perro. Pero Rex no esperó, se lanzó hacia adelante y el resto lo siguió. 14 pastores alemanes explotaron sobre la arena al unísono, levantando nubes de polvo mientras corrían hacia la camioneta blanca. Sus patas golpeaban el suelo con urgencia atronadora, las orejas pegadas hacia adelante, los ojos ardiendo con una concentración láser. No ladraron, no gruñeron. Esto no era agresión. Esto era propósito. Instinto puro, entrenamiento puro, alerta pura.
¡Alto! ¡Hey! ¡Deténganse! ¡Mantengan la formación!, gritó otro adiestrador. Pero los perros no disminuyeron la velocidad. Pasaron a toda velocidad junto a mesas de picnic, viajeros asustados y autos estacionados, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir. La gente gritaba. Una mujer dejó caer su vaso. Un hombre saltó hacia atrás, pensando que los perros lo estaban atacando. Pero Rex nunca dudó. Corrió directamente hacia la caja de la camioneta, su respiración agitada y rápida, la arena volando bajo cada zancada. Los demás lo siguieron en una formación de V perfecta, sus cuerpos moviéndose como una sola ola imparable. El corazón de Ramón retumbó en su pecho. «¡Algo anda mal! ¡Muy mal!», gritó mientras él y los otros oficiales corrían detrás de la manada, intentando desesperadamente alcanzarlos. La niña en la camioneta escuchó el estruendo de las patas. Al principio, pensó que era el secuestrador que regresaba. Su respiración se cortó. El miedo le apretó el pecho. Pero cuando se asomó por el borde de metal, sus ojos se abrieron de par en par. Los perros venían. Todos ellos corriendo hacia ella como una tormenta. Su respiración se aceleró con una mezcla de esperanza y terror. Se apretó las manos atadas contra el pecho, insegura de si llorar o esconderse. Pero los ojos de Rex, agudos, feroces y profundamente protectores, se fijaron en los suyos desde metros de distancia. Él lo sabía, había entendido su señal, y ahora estaba luchando contra el mundo para alcanzarla. Mientras la manada se acercaba, uno de los perros lanzó un ladrido penetrante, una alarma tan aguda que congeló a cada viajero en su lugar. Los jadeos resonaron. «¿Hay alguien herido?», gritó un hombre. «¿Hacia dónde corren?», gritó una mujer. Ramón ya sabía la respuesta. «¡La camioneta!», gritó sin aliento. «¡Van hacia la camioneta!». Y justo cuando Rex alcanzó la caja de la camioneta y saltó con un solo brinco poderoso, todo cambió. El rugido de las patas al golpear el suelo invadió el área de descanso antes de que nadie comprendiera lo que estaba sucediendo. El polvo se arremolinaba en el aire mientras 14 pastores alemanes cargaban a través del estacionamiento, sus cuerpos bajos, sus ojos encendidos por la alarma. Los viajeros se congelaron a mitad del paso. Las bebidas se les escaparon de las manos. Las conversaciones murieron instantáneamente mientras la manada pasaba como un trueno. Una madre se llevó a sus hijos detrás de ella. Un anciano tropezó hacia atrás, el corazón acelerado. Un grupo de adolescentes saltó a un banco, gritando: «¿Por qué corren los perros policía? ¿Qué está pasando?». Nadie tenía respuestas, solo miedo. Los adiestradores corrieron detrás de los perros, sin aliento y luchando por seguir el ritmo. «¡Rex, quieto!», gritó el oficial Raone, pero su voz fue tragada por el caos. Los canine ni siquiera miraron atrás. Lo que sea que sintieron era lo suficientemente urgente como para anular cada orden que se les había enseñado a obedecer. Rex llegó primero a la camioneta blanca. Se lanzó sobre la caja con un fuerte golpe. Sus garras rasparon el metal mientras aterrizaba junto a la aterrorizada niña. En el momento en que vio sus muñecas atadas, toda su postura cambió. Sus orejas se aplanaron, su cola se puso rígida, su pecho retumbó con un gruñido bajo y protector, no hacia ella, sino hacia el peligro que estuviera cerca. El resto de los perros rodearon la camioneta en una formación circular cerrada. Estaban hombro con hombro, creando un escudo viviente alrededor de la niña. Cualquiera que no estuviera familiarizado con el comportamiento canine pensaría que se estaban preparando para atacar. Pero su postura contaba una historia diferente. Esto era defensa, esto era protección, esta era una advertencia al mundo: manténganse alejados, algo anda mal. Pero la multitud no entendía. Una mujer gritó: «¡Que controlen a esos perros!». Otro hombre, presa del pánico, gritó: «¡Van a lastimar a alguien!».
Ramón patinó hasta detenerse, el pecho jadeando, cuando vio a la niña en la caja de la camioneta, cubierta de polvo, temblando, las muñecas atadas con una cuerda. Se le heló la sangre. «¡Dios mío!», susurró, con los ojos muy abiertos. «No estaban atacando, estaban respondiendo». Un oficial a su lado jadeó. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?». Raón dio un paso lento hacia adelante, con las manos levantadas para demostrar que no tenía malas intenciones. «Tranquilos, chicos, buenos chicos, déjenme verla». Pero los perros se negaron a moverse, no hasta estar seguros de que ella estaba a salvo. La multitud murmuraba ansiosa, filmando con sus teléfonos, susurrando teorías. ¿Es un secuestro? ¿Fue abandonada? ¿Alguien le hizo esto aquí? La niña miró a los oficiales, las lágrimas brillando en sus mejillas. Quería hablar, rogar por ayuda, pero el miedo le había paralizado la voz. Rex se acercó, presionando suavemente su cabeza contra las rodillas de ella. Un suave gemido escapó de sus labios, y fue entonces cuando los oficiales se dieron cuenta de que no solo estaba asustada, estaba en peligro. Peligro real, inmediato, y quienquiera que la hubiera puesto allí, podría seguir cerca. Raón levantó las manos, las palmas abiertas, mientras se acercaba a la camioneta como quien se acerca a un animal herido. 14 perros policías se alzaban alrededor de la caja, hombros unidos, músculos tensos, ojos ardiendo con una concentración inquebrantable. No solo estaban vigilando. Estaban advirtiendo a todos que se mantuvieran alejados hasta que entendieran la amenaza. Rex estaba más cerca de la niña, su cuerpo inclinado protectoramente frente a ella. Su cola estaba quieta, sin moverse, una señal inconfundible de un perro en máxima alerta. Sus ojos se movían entre los oficiales y el horizonte, vigilando un peligro que solo él parecía presentir. Ramón tragó saliva con dificultad mientras finalmente llegaba a la puerta trasera. «Tranquilo, chico, déjame ayudarla», murmuró. Rex no se movió, solo se apartó ligeramente, lo suficiente para que Raone pudiera verla completamente. Y lo que vio le apretó el pecho. La niña estaba acurrucada en la esquina de la caja, con las rodillas recogidas, sus muñecas atadas con una cuerda áspera y marrón que se clavaba en su piel. Los nudos estaban apretados, demasiado apretados para que una niña pudiera escapar. Tenía suciedad en la cara, rastros de lágrimas. Parecía deshidratada, exhausta, aterrorizada. Un jadeo recorrió a los oficiales detrás de él. «Dios, está atada. Esto es malo. ¡Muy malo!». La niña se estremeció ante las voces, encogiéndose aún más contra la pared de metal detrás de ella. Quería hablar, lo intentó, pero solo un sonido suave y roto salió de sus labios. El miedo ahogaba cada palabra que intentaba articular. La voz de Ramón se suavizó. «Cariño, estás a salvo. Nadie aquí te hará daño. ¿Puedes decirme tu nombre?». Se acercó con cautela. Rex emitió un gruñido de advertencia, agudo, no hacia Ramón, sino hacia algo más. Sus ojos no estaban en el oficial, estaban fijos en el desierto abierto detrás del área de descanso. Ramón se congeló. «¿Qué pasa, chico?». Los otros perros se tensaron uno por uno, sus orejas se dispararon hacia arriba, sus cuerpos rígidos. Algo en el aire cambió. Una tensión eléctrica, una alarma silenciosa que solo ellos podían oír. Pero Ramón se obligó a centrarse primero en la niña. Sus muñecas necesitaban ser liberadas. Su seguridad estaba por encima de todo. Levantó las manos de nuevo. «Está bien, Rex, solo voy a cortar la cuerda, ¿de acuerdo? Eso es todo». Muy lentamente, muy suavemente, extendió la mano por encima de la caja con una navaja de bolsillo, teniendo cuidado de no asustarla.
La niña gimió suavemente mientras la hoja se deslizaba bajo la cuerda. «Está bien», susurró. «Te tengo». «Estás a salvo». Con un movimiento rápido, la cuerda se rompió. La niña jadeó cuando sus manos quedaron libres. Pero antes de que Ramón pudiera hacer otra pregunta, Rex gruñó de nuevo, más fuerte, más agudo. Y esta vez, los 14 perros se volvieron hacia la misma dirección. Algo o alguien se acercaba. La cuerda cayó al suelo de la caja de la camioneta como una serpiente muerta. Y por un momento, el mundo se quedó extrañamente en silencio. La niña se llevó las manos al pecho, frotándose suavemente las muñecas doloridas, como si intentara convencerse de que realmente estaba libre. Pero la libertad no borraba el miedo. Su respiración llegaba en pequeños y temblorosos jadeos. Sus ojos se movían de Ramón a Rex y de allí al horizonte vacío donde los perros miraban ahora con intensidad fija. Ramón se agachó junto a la camioneta, manteniendo la voz baja y cálida. «Ya estás bien, cariño, nadie te va a hacer daño. Estás a salvo con nosotros». Ella tragó saliva con dificultad. Sus labios temblaron. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Ningún sonido, solo un temblor agudo y doloroso que sacudió todo su cuerpo. «Está bien, cielo», dijo otro oficial con suavidad. «Tómate tu tiempo». Pero la niña no estaba en silencio por elección. El miedo se había envuelto alrededor de su garganta, atrapando su voz en el interior. Negó con la cabeza con impotencia, las lágrimas asomando en sus ojos ya hinchados. Lo intentó de nuevo. Solo un susurro, una sola palabra, pero se disolvió antes de llegar al aire. Rex presionó suavemente su cabeza contra la pierna de ella, dándole un empujón con una ternura sorprendente. Su toque no era forzado, era tranquilizador, como si le recordara que ya no estaba sola. Ella tocó su pelaje con dedos temblorosos. Por primera vez desde que fue secuestrada, sintió algo cálido, algo firme. Su respiración se suavizó, aunque su voz seguía atrapada. Ramón la observó de cerca. Mírame». Esperó hasta que sus ojos cansados se encontraron con los suyos. «¿Alguien te trajo aquí? ¿Alguien peligroso?», preguntó en voz baja. El mentón de la niña tembló. Ella asintió. Ramón sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Está cerca?», susurró. Ella no asintió, tampoco negó con la cabeza. En cambio, su mano temblorosa se levantó y señaló, no a los oficiales, no a la multitud, sino al desierto detrás del área de descanso, al lugar exacto donde los 14 perros estaban mirando fijamente. El pulso de Ramón se disparó. Intercambió miradas con los otros adiestradores, todos los cuales se habían puesto serios, sus manos dirigiéndose a sus fundas. Los cánidos estaban tensos como una hilera de muelles enrollados. Ni un solo perro perdió la concentración. Ni uno parpadeó. Rex se bajó de repente de la caja de la camioneta y se plantó directamente frente a la niña, su cuerpo formando una barrera protectora. Su gruñido se profundizó, vibrando a través del metal bajo ellos. «Ella está tratando de advertirnos», susurró Ramón. «Él está aquí o está regresando». La niña se agarró las manos, todavía incapaz de hablar, pero sus ojos, muy abiertos, aterrorizados, les dijeron todo lo que necesitaban saber. La amenaza no se había ido, se estaba acercando. Ramón se enderezó lentamente, cada nervio de su cuerpo tensándose mientras el dedo tembloroso de la niña seguía apuntando hacia el desierto abierto detrás del área de descanso. La neblina de calor se elevaba en líneas ondulantes sobre la arena, distorsionando el horizonte como un espejismo hirviente. Nada se movía allí, ningún coche, ninguna sombra, ningún sonido, excepto el zumbido lejano de la autopista.
Pero los perros sentían algo, y eso significaba que el peligro era real. «Desplieguen», ordenó Ramón en voz baja, con la voz tensa. «Revisen el perímetro. Alguien le hizo esto, y podría seguir observando». Los oficiales asintieron, dividiéndose en equipos. 2 rodearon hacia los contenedores de basura. 2 exploraron detrás de la gasolinera. Otros comenzaron a revisar los bordes lejanos del estacionamiento, con los ojos entrecerrados, las manos en sus armas. Los adiestradores K9 aflojaron sus agarres, permitiendo que los perros se movieran libremente. Inmediatamente, la manada se dividió. 7 perros se quedaron vigilando a la niña en un anillo protector cerrado, formando un muro inquebrantable de pelaje y músculo alrededor de la camioneta. Los otros 7 bajaron la nariz hacia el viento, olfateando profundamente, buscando el olor que había activado su alarma. Rex dejó escapar un aliento agudo por la nariz y se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada partícula de aire que podía captar. Luego giró ligeramente la cabeza, entrecerró los ojos y gruñó suavemente. Ramón siguió su mirada. Huellas. Apenas visibles en la arena, medio cubiertas por el viento, pero inconfundibles impresiones profundas que se alejaban de la camioneta hacia una pequeña cresta de rocas detrás del área de descanso. Quien las había hecho había estado allí recientemente, muy recientemente. «Por aquí», llamó Ramón. Los oficiales corrieron, escaneando el suelo. «No se hicieron hace mucho tiempo», murmuró uno. «Debió estar observándonos. ¿Por qué dejarla atada?», susurró otro. Raone sabía la respuesta antes de que nadie hablara. Planeaba volver. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Esto no era abandono. Esto no era aleatorio. El secuestrador había dejado a la niña en la camioneta y se había adentrado en el desierto a esperar, observándola luchar, observando el área de descanso, esperando el momento justo para volver a llevársela. Luego, la niña había intentado pedir ayuda. Y los perros se habían dado cuenta. El secuestrador debió haber visto la reacción. Debió haber visto a 14 perros policía correr hacia la camioneta. Debió haber entrado en pánico. Y ahora, estaba escondido en algún lugar cercano. Los oficiales siguieron las huellas más profundamente en la arena. Una botella de agua medio vacía yacía desechada detrás de un arbusto. Las marcas de neumáticos se curvaron de forma inconsistente, como si alguien hubiera dado la vuelta a su vehículo rápidamente y luego se hubiera detenido de nuevo. Un trozo de tela rasgado ondeaba débilmente en una roca dentada. Oscuro, sucio, tal vez de una chaqueta. Raone se agachó, tocándolo. La tela todavía estaba caliente. «Está aquí», susurró. Uno de los K9 ladró, corto, agudo, urgente. Rex se puso rígido, las orejas erguidas, los músculos temblando de disposición. La niña se acurrucó más profundamente dentro de la caja de la camioneta, los ojos muy abiertos por el terror renovado. Y por primera vez desde que esto comenzó, los oficiales se dieron cuenta de que no estaban buscando a un sospechoso. Estaban siendo observados por uno. El viento del desierto cambió solo ligeramente, pero para los K9 ese pequeño movimiento fue suficiente. 7 de los perros, todavía vigilando a la niña, se tensaron al unísono. Se les erizó el pelaje. Sus orejas se dirigieron hacia la misma dirección, la cresta rocosa detrás del área de descanso. Rex gruñó bajo, pero esta vez no se quedó quieto. Bajó de la caja de la camioneta, girando una vez para asegurarse de que la niña estaba bien. Ella se agarró al borde del metal, el miedo grabado en cada línea de su rostro. Rex le dio un suave empujón en la rodilla, una promesa, una tranquilidad antes de unirse a los otros perros de búsqueda. Raone lo vio irse, con la respiración contenida. «Ha encontrado algo», murmuró. «Dejemos que ellos guíen».
Los 7 K9 de rastreo se dispersaron como una unidad táctica perfectamente entrenada, con la nariz baja, olfateando profundamente la arena, siguiendo un rastro de olor que los oficiales no podían percibir. Cada pocos pasos un perro se detenía, las orejas se movían, luego cambiaba ligeramente, corrigiendo el rumbo como una brújula viviente. Un oficial corrió junto a ellos. «El rastro es fresco», dijo, escaneando el suelo. «No corrió lejos». «No», respondió Raone, «no corrió en absoluto, porque el patrón en zigzag en las huellas no era de huida, era de rondar, de observar, de esperar, un patrón de caza». Los oficiales tragaron saliva ante la comprensión. El secuestrador no estaba intentando escapar, estaba intentando regresar. Los 7 K9 aceleraron, serpenteando entre rocas, zambulléndose a través de la maleza, sus narices temblando con una urgencia intensificada. Rex lideró la carga, la cola recta, los ojos fijos en el rastro cambiante. Dejó escapar un ladrido agudo, uno que hizo que los otros perros aceleraran al instante. «Han encontrado algo», dijo Ramón, corriendo más rápido. El suelo cambió cerca de la cresta. Polvo levantado, rocas desplazadas, una huella de bota parcialmente aplastada bajo una capa de arena. Una ramita rota, un envoltorio caído, una tenue hendidura donde alguien había estado agachado. «¡Miren esto!», susurró un oficial, señalando las rocas. «Estuvo escondido justo aquí, observándonos todo el tiempo». Rex soltó un gruñido profundo y vibrante. Su nariz se cernía a centímetros de la tierra, absorbiendo olor tras olor. Luego, con un repentino tirón de cabeza, se lanzó hacia la izquierda, arrastrando a todo el equipo de búsqueda con él. No estaba confundido, no estaba adivinando, tenía el rastro. El pulso de Ramón martillaba. «Quédense con ellos, juntos». Los oficiales siguieron mientras los perros corrían hacia un sendero estrecho detrás de la cresta. El polvo se arremolinaba alrededor de sus piernas. Las huellas se hicieron más claras. El rastro se curvó bruscamente, luego desapareció detrás de una roca más grande, tragado por la sombra. Rex patinó hasta detenerse, los músculos rígidos, los dientes al descubierto. Los otros formaron un semicírculo, ladrando ferozmente a lo que sea que yaciera detrás de la roca, y en ese momento cada oficial lo supo. Los perros no solo habían encontrado un rastro, habían acorralado algo, o a alguien. Los oficiales se movieron cautelosamente hacia la roca, pero mientras los perros gruñían en las sombras, la niña en la camioneta se acurrucó, temblando. Su respiración se aceleró. Sus ojos parpadearon con recuerdos que había intentado desesperadamente enterrar. Y así, el mundo a su alrededor se desvaneció. El desierto, los perros policía, los oficiales, todo se disolvió en un momento diferente, un momento del que nunca podría escapar. Había sido de mañana, cálido, seguro. Recordó ir en el asiento trasero del auto de su madre, tarareando para sí misma, abrazando su conejo de peluche. Se habían detenido en esa misma área de descanso para ir al baño rápidamente. Su madre sonrió y dijo: «Quédate cerca, cariño. No te vayas a perder». Ella no se fue, no a propósito. Se había lavado las manos, se había mirado en el espejo, los ojos brillantes, la cola de caballo un poco torcida, y salió a la luz del sol. Su madre estaba a solo unos metros, buscando su teléfono. Entonces lo escuchó, un gemido débil y desesperado. ¡Cachorro! El sonido la congeló en su lugar. Detrás del edificio de los baños, desde el borde del cobertizo de mantenimiento, lo escuchó de nuevo. Un llanto suave y lastimoso. Ella adoraba a los perros. Veía videos de perros policía todas las noches antes de acostarse. Su pequeño corazón no podía ignorarlo. Caminó hacia el sonido. Solo un vistazo, se dijo a sí misma. Solo una mirada. Tal vez un cachorro estaba herido. Tal vez necesitaba ayuda. Pero cuando dobló la esquina, no había ningún cachorro. Solo un hombre. Alto, chaqueta sucia, pelo grasiento,
ojos demasiado quietos. Él sonrió, una curva delgada y escalofriante que nunca alcanzó sus ojos. ¿Tú también lo oyes?, preguntó suavemente. ¿Al cachorro? Está asustado, te necesita. Ella retrocedió un paso. Eso le hizo sonreír aún más. Se movió rápido, una mano sobre su boca, un trapo presionado contra su nariz, un susurro en su oído. No te resistas. El mundo dio vueltas, sus piernas se debilitaron. Intentó gritar, pero el sonido permaneció atrapado dentro de ella. El sol se difuminó en rayas de blanco. La voz de su madre la llamó una vez, solo una vez, antes de que todo se oscureciera. Cuando despertó, estaba en la parte trasera de la vieja camioneta blanca, con las manos atadas, la boca seca, el corazón palpitante. El hombre estaba sentado en el asiento del conductor, rebuscando en una mochila. Ella fingió dormir. Su pecho subía y bajaba en respiraciones pequeñas y controladas. Quizás si se quedaba quieta, él se iría. Tal vez podría escapar. Pero luego se giró. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Vas a permanecer en silencio», dijo. «Si gritas, vuelvo. Si intentas escapar, vuelvo. Si alguien te ve, vuelvo». Tiró de la lona a media sobre ella. Luego se fue. Ella miró al cielo a través de la abertura de la caja de la camioneta. Las lágrimas se acumulaban, pero nunca caían. No se atrevía a moverse. No se atrevía a respirar demasiado fuerte. Ella esperó. Los minutos se sintieron como horas, las horas como días. El sol subió más alto. Nadie miró dentro de la camioneta, hasta que los vio. Los perros policía. Y algo dentro de ella se encendió. Un recuerdo de un video. Los K9 pueden detectar el peligro antes que los humanos. Así que movió los dedos de los pies, raspó la cuerda, golpeó el metal y rezó para que la escucharan. El flashback se desvaneció. La niña volvió al presente. Con lágrimas que caían libremente, se agarró al borde de la caja de la camioneta como si se anclara de nuevo a la realidad. Y al otro lado del área de descanso, los gruñidos de los perros se hicieron más profundos. Habían encontrado el lugar donde todo comenzó. Los gruñidos que resonaban en la cresta agudizaron los instintos de cada oficial. Ramón hizo una señal de cautela, sus manos cortando el aire caliente mientras se acercaba a la roca con pasos lentos y deliberados. Los 7 K9 de rastreo apretaron su formación, rodeando la esquina sombreada como soldados que se acercan a un búnker. Rex tomó la delantera, el cuerpo bajo, las orejas pegadas hacia adelante, la nariz temblando violentamente. Entonces, un crujido, un raspado contra la piedra. Rex ladró, un ladrido profundo que sacudió el polvo de la superficie de la roca. Los oficiales se congelaron. «¡Manos donde podamos verlas!», gritó alguien. Una figura salió tropezando detrás de la roca, delgada, nerviosa, vistiendo una sudadera con capucha manchada de sudor y jeans holgados. Sus ojos estaban muy abiertos, frenéticos, moviéndose entre los oficiales y los perros que gruñían a su alrededor. Yo no hice nada», gritó, levantando las manos temblorosas. «Lo juro que solo estaba descansando». «A veces vivo aquí, ¿de acuerdo?». Los perros no se relajaron, ni siquiera un poco. Rex se lanzó hacia adelante, deteniéndose a centímetros de morder. El hombre gritó, casi cayendo hacia atrás. 2 oficiales agarraron el arnés de Rex por si acaso. Pero el perro no estaba atacando. Estaba olfateando, evaluando, juzgando. «¿Por qué te escondes?», exigió un oficial. «No me estaba escondiendo», balbuceó el hombre. «Oí gritos, me asusté». «Estos perros vinieron a por mí como si hubiera matado a alguien». Ramón se acercó, los ojos entrecerrados. Escaneó al hombre de pies a cabeza. Nada de tierra que coincidiera con las huellas que siguieron. No había fibras de cuerda en su ropa. Zapatos demasiado pequeños. Patrón incorrecto. Dirección incorrecta. Este no era.
pero estaba nervioso por algo. Esa parte estaba clara. Raone se agachó a la altura de los ojos con Rex. ¿Es él?, preguntó en voz baja. Rex no ladró, no gruñó. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. El resto de los K-9s de búsqueda lo siguieron. El sospechoso exhaló un aliento tembloroso. «Ven, te dije que no hice nada». «Necesitaremos tu identificación», murmuró un oficial. Pero Ramón ya lo había ignorado. Los perros estaban en movimiento de nuevo, rápidos esta vez, como si el hombre equivocado solo hubiera agudizado sus sentidos. Corrieron más allá de los contenedores, a través del sendero estrecho detrás de la gasolinera, sus narices pegadas a la tierra. La arena volaba detrás de ellos como humo. El rastro de olor se estaba fortaleciendo. El estómago de Ramón se tensó. «Si el hombre equivocado se estaba escondiendo aquí», susurró a otro adiestrador, «¿dónde está el correcto?» Rex se detuvo tan de repente que los oficiales casi chocan con él. Su cabeza se levantó de golpe, sus fosas nasales dilatadas. Entonces dejó escapar un sonido que ninguno de ellos había escuchado en todo el día. Un aullido, largo, bajo, advirtiendo al universo mismo. Algo peligroso estaba cerca, algo mucho peor que el hombre nervioso detrás de la roca. Y el verdadero secuestrador ya no estaba huyendo, estaba regresando. Una espesa e incómoda quietud se apoderó del área de descanso, el tipo de quietud que se arrastra por la piel como una advertencia. Incluso el viento parecía dejar de moverse, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. Rex se quedó congelado, su cuerpo tallado por la tensión, la nariz apuntando hacia la carretera. Los otros K-9 lo imitaron, silenciosos, rígidos, esperando. Raón escaneó la carretera abierta. «¿Qué es, chico?», susurró. Entonces lo escuchó. Un estruendo distante. Bajo al principio, haciéndose más fuerte, una vibración rodando a través del asfalto agrietado. Un vehículo rápido, demasiado rápido. Los adiestradores corrieron hacia el borde del estacionamiento mientras un SUV negro aparecía a la vista, levantando polvo detrás de él como una nube de tormenta. El rugido del motor resonó en las bombas de gasolina y los botes de basura metálicos. El SUV se desvió violentamente, haciendo que los viajeros se apartaran de su camino. «¡Oye, cuidado!», gritó alguien, pero el vehículo no disminuyó la velocidad. Los ojos de Ramón se abrieron, su mano voló a su funda. «¡Todos atrás! ¡Muévanse!». El SUV coleó, los neumáticos chillaron mientras se metía en el estacionamiento. Corrió directamente hacia la camioneta blanca, directamente hacia la niña que todavía estaba sentada dentro. Los K-9 reaccionaron al instante. Los 14 irrumpieron en ladridos, feroces, explosivos, unificados. Los 7 que la vigilaban cerraron filas alrededor de la camioneta, sus cuerpos formando un muro de músculo y dientes. Uno saltó sobre la puerta trasera, plantándose como un escudo entre la niña y la amenaza que se acercaba. El SUV se detuvo de golpe con tanta fuerza que el parachoques delantero se hundió. El polvo se elevó a su alrededor. Un momento de silencio, tenso, eléctrico, se cernió en el aire. Luego, la puerta del conductor se abrió de golpe. Un hombre salió. Alto, ojos duros, chaqueta sucia, la sonrisa equivocada. La misma sonrisa que la niña recordaba del cobertizo de mantenimiento. Su respiración se detuvo, su corazón latió dolorosamente contra sus costillas. Se acurrucó, agarrándose los brazos. «¡Es él!», susurró, la voz apenas audible. Pero Rex lo escuchó. Gruñó tan viciosamente que el sonido vibró a través de la caja de metal de la camioneta. El hombre levantó la mano lentamente, no asustado, sino calculador. «Tranquilos ahora», dijo con una sonrisa, «los perritos tienen que calmarse». «Solo estoy aquí por lo que es mío». Raone se adelantó, con la pistola desenfundada. «Manos donde pueda verlas». El hombre no se inmutó.
Tienes algo que me pertenece. Ella no es tuya. Raones gruñó. Aléjate del vehículo. El hombre se rió, una risa oscura y fría. ¿Crees que has detenido algo? ¿Crees que ella es la única? La implicación envió un escalofrío a todos los que escuchaban, pero la reacción de la niña fue peor. Negó con la cabeza violentamente, las lágrimas cayendo. «No», susurró, forzando finalmente su voz a través de su terror. «No dejes que me lleve, por favor». Esa súplica desesperada fue lo último que el hombre necesitaba escuchar. Se lanzó hacia la camioneta. Rex se lanzó de la caja como un misil. 14 perros lo siguieron y la verdadera batalla comenzó. El secuestrador se abalanzó hacia la camioneta con una velocidad que se sentía irreal, como una sombra cortando la luz del sol. Sus botas golpearon el asfalto, enviando guijarros a su paso mientras corría. El grito de la niña se quebró en el aire, delgado y aterrorizado, pero estaba demasiado débil, demasiado agotada para hacer algo más que estirar los brazos inútilmente hacia Rex. Rex no dudó. Se lanzó de la caja de la camioneta con fuerza explosiva, sus patas golpeando el suelo en un borrón, su ladrido rasgó el aire como un trueno. Los otros perros respondieron al instante, 14 cuerpos moviéndose como una tormenta coordinada. ¡A cubierto!, gritó un oficial, empujando a los transeúntes detrás de los autos. El hombre balanceó algo, metal brillando al sol, tal vez una herramienta, tal vez un arma. No importaba, los perros no le temían. Rex acortó la distancia primero, dientes al descubierto, pero en lugar de morder, se abalanzó sobre la muñeca del hombre, desviando el arma con una fuerza quirúrgica y precisa. El hombre tropezó hacia atrás, sorprendido por la pura inteligencia del movimiento. 2 caninos lo flanquearon, cortando su ruta de escape. Un tercero bloqueó el camino hacia la camioneta. El hombre gruñó, «¡Quítense!», y volvió a balancearse, pero el perro se deslizó a un lado con un movimiento fluido y practicado. Raón corrió hacia adelante. «¡Al suelo! ¡Manos detrás de la cabeza! ¡Hazlo ahora!». El hombre no lo hizo. Pivotó, desesperado, tratando de superar el muro de perros que se formaba a su alrededor. Sus manos se estiraron hacia la puerta trasera, hacia la niña. Rex gruñó, una vibración profunda y peligrosa que congeló a todos a su alrededor. El secuestrador intentó apartar a Rex de un empujón. Gran error. Rex embistió su hombro contra el pecho del hombre, enviándolo a estrellarse contra el costado del SUV. El impacto lo hizo jadear, pero aún así luchó. Se apartó del coche, agarró un puñado de arena, lo lanzó hacia los perros. El polvo nubló sus ojos por un momento, pero eso fue todo lo que consiguió, porque el resto de los canine avanzaron. Uno se agarró a la manga de su chaqueta, desequilibrándolo. Otro mordió la pierna de su pantalón, no lo suficiente para mutilar, sino lo suficiente para hacerlo caer sobre una rodilla. Un tercero plantó sus patas en su pecho, inmovilizándolo con brutal eficiencia. El hombre se agitó salvajemente, gritando maldiciones, escupiendo arena, pateando, pero no podía liberarse. Raones se apresuró a intervenir, con el arma desenfundada. «¡Manos detrás de la cabeza! ¡Hazlo ya!». Los perros no cedieron hasta que el secuestrador finalmente dejó de luchar, hasta que la adrenalina se agotó de sus extremidades, hasta que el peso de 14 canine entrenados y 10 oficiales armados aplastó el último destello de escape. Finalmente, Ramón lo agarró, forzó sus brazos detrás de su espalda y le puso las esposas en las muñecas. «Se acabó», gruñó Ramón. «No», siseó el hombre a través de los dientes apretados, sonriendo a través de la sangre en su labio. «No se ha acabado, no sabes lo que ella es». Rex ladró en su cara tan violentamente que el hombre se estremeció. Los oficiales se lo llevaron a rastras, pero sus últimas palabras resonaron ominosamente en el aire. La niña se acurrucó en la camioneta,
temblando mientras los K9 la rodeaban una vez más. El peligro había pasado, pero el misterio no. Las palabras del secuestrador seguían flotando en el aire caliente del desierto, oscuras, crípticas, inquietantes. Los oficiales lo arrastraron hacia un vehículo de patrulla. Su sonrisa torcida persistía incluso después de que desapareciera detrás del mulo de cuerpos. Pero el área de descanso ya no lo miraba a él. Todos los ojos estaban puestos en la niña pequeña. Ella estaba sentada en la caja de la camioneta, las rodillas recogidas, los brazos fuertemente envueltos alrededor de sí misma. Sus respiraciones eran rápidas, desiguales, como si el terror dentro de ella finalmente hubiera encontrado una grieta para escapar. Los perros formaron un semicírculo alrededor de ella una vez más. Esta vez más tranquilos, protectores, firmes, esperando. Rex volvió a subir a la caja de la camioneta, empujándola suavemente con su hocico. Ella se estremeció al principio. Luego se derritió ligeramente bajo su toque. Sus pequeños dedos se curvaron en su pelaje. Su calor la ayudó a respirar de nuevo. Ramón se acercó lentamente, agachándose para no parecer demasiado grande. «Hola», susurró suavemente, «ya estás a salvo. Él no puede hacerte daño nunca más». La niña tragó saliva con dificultad. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Por un momento intentó hablar. Sus labios se separaron. El pecho temblaba. Luego su voz se rompió en nada más que un leve jadeo. «Está bien», murmuró Ramón. «Tómate tu tiempo. No nos vamos a ir a ninguna parte». Ella miró a los oficiales, a los cánidos, a Rex, que no se había movido desde el momento en que lo tocó. Y algo dentro de ella se abrió. Las palabras vinieron en fragmentos agudos y temblorosos. Él me dijo que si pedía ayuda volvería». Ramón asintió lentamente. «Fuiste muy valiente». Ella negó con la cabeza vigorosamente, las lágrimas cayendo. «Lo intenté, pero no podía gritar. Tenía tanto miedo. Pensé que nadie me vería». Rex se inclinó más cerca, presionando su frente suavemente contra su hombro. Su respiración se estabilizó un poco. «Pero los perros, ellos me oyeron», susurró, la voz delgada pero finalmente suya. «No sabía si funcionaría. Intenté golpear, como en los videos». Ramón parpadeó. «¿Videos?». La niña sorbió por la nariz y se secó la mejilla con el dorso de la mano. «Videos de perros policía. Los veo todas las noches antes de acostarme. Vi cómo escuchan cosas que los humanos no, así que pensé que tal vez si golpeaba, uno de ellos me oiría». Raone miró a Rex, con asombro parpadeando en su rostro. «Les hiciste una señal», dijo suavemente, «y vinieron a por ti». Ella asintió, las lágrimas goteando por su barbilla. «Me salvaron». Luego, su voz bajó a un susurro que rompió cada corazón a su alrededor. Sabía que si alguien podía oírme, serían los perros. Rex levantó la cabeza, empujándola una vez más, como si aceptara la responsabilidad que ella había puesto sobre él. Y por primera vez desde que fue secuestrada, la niña logró dar un respiro real y frágil. Los K9 no solo la habían rescatado, habían sido su esperanza mucho antes de que los oficiales la vieran. La voz de la niña se desvaneció en el cálido aire del desierto, frágil, pero finalmente libre. Los oficiales intercambiaron miradas conmocionadas, absorbiendo el peso de su confesión. Pero antes de que Ramón pudiera consolarla más, otro oficial se acercó corriendo, con el rostro pálido y tenso. «Ramón, encontramos algo». El estómago de Ramón se encogió. «¿Dónde?». «Detrás de la cresta. Tienes que ver esto». Se volvió hacia la niña suavemente. «Quédate con los perros, cariño. No dejarán que nadie se acerque a ti». Rex se colocó a su lado como una estatua de piedra, los ojos fijos en cada movimiento a su alrededor.
Ramón siguió al oficial detrás de la cresta. Tan pronto como pasó las rocas, se detuvo en seco. Alineadas en la arena había 3 cuerdas más, huellas más pequeñas, bridas de plástico desechadas, un trozo rasgado de una mochila de niño, rastros enteros que se adentraban en el desierto. Había habido más de una víctima. El pulso de Ramón martillaba. «¿Cuántas?», susurró. El oficial exhaló temblorosamente. «Aún no lo sabemos, pero esta no fue su primera parada, y no creo que ella fuera la única». Una comprensión nauseabunda lo agarró. El secuestrador no estaba improvisando, no estaba desesperado, era organizado, calculado. La niña no era el comienzo de algo, ella era la que había escapado. Raone se arrodilló, tocando la arena. Las marcas de neumáticos eran frescas. No más de 1 hora de antigüedad. Alguien más se había ido de allí recientemente. Alguien conectado con la misma operación. El mismo hombre que sonrió mientras era arrastrado. El mismo hombre que susurró: «No sabes lo que ella es». La mandíbula de Ramón se apretó. «Esto es más grande de lo que pensábamos». Cuando regresó al área de descanso, la niña levantó la vista, la esperanza parpadeaba en sus ojos cansados. Rex inmediatamente comprobó su olor, su respiración, los moretones en sus muñecas, suave, lento, protector. Los otros perros se acercaron a su alrededor, formando un círculo silencioso. Ramón se agachó a su lado de nuevo. «Cariño, necesito preguntar algo importante. ¿Estaba solo?». Sus ojos se abrieron con miedo. Ella negó con la cabeza con fuerza. «No, habló con alguien. ¿Alguien por teléfono? Dijo que iban a volver». Un escalofrío agudo recorrió a Raone. «Volviendo». Antes de que nadie pudiera procesar las palabras, el despacho crepitó a través de una radio portátil que sostenía uno de los oficiales. Advertencia. Un segundo vehículo que coincide con la descripción del sospechoso fue visto 30 kilómetros al este, dirigiéndose hacia la zona de la cresta. Cada K9 se congeló. Rex levantó la cabeza bruscamente, sus orejas se movieron hacia adelante. La amenaza no solo era real, no solo estaba cerca, estaba regresando, y los perros ya lo sabían. El viento del desierto se levantó de nuevo, rozando arena cálida sobre el asfalto, mientras los oficiales pululaban por el área de descanso, preparándose para lo que o quién viniera después. Pero por un momento, el caos se desdibujó en el fondo. Todo lo que cualquiera podía ver era a la niña pequeña sentada tranquilamente en la caja de la camioneta, sus pequeños dedos anudados en el pelaje de Rex. Los K9 permanecieron en formación a su alrededor, pero la tensión en sus cuerpos cambió lentamente. Ahora no estaban protegiendo contra un ataque inminente, la estaban confortando, protegiéndola de una manera diferente. Rex se acostó a su lado, su respiración constante se hundía con la de ella, calmando sus hombros temblorosos. Ramón se acercó suavemente. «Cariño, te llevaremos a la estación, ¿de acuerdo? A un lugar seguro, un lugar donde él no pueda encontrarte». Ella asintió débilmente, el agotamiento instalándose en sus huesos. Por primera vez desde que fue secuestrada, el miedo en sus ojos se estaba aflojando, reemplazado por algo frágil pero real: confianza. Mientras los oficiales la levantaban de la caja de la camioneta, ella extendió la mano instintivamente. No hacia Ramón, no hacia los paramédicos, sino hacia Rex. El gran pastor alemán trotó a su lado, negándose a dejar que la distancia creciera ni 1 centímetro. Su presencia era un escudo, una tranquilidad, una promesa silenciosa. En la puerta de la ambulancia, ella tiró suavemente de la manga de Ramón. «¿Puede Rex venir conmigo?», susurró, con la voz temblorosa. Ramón intercambió miradas con otro adiestrador. Normalmente, la respuesta sería no, pero hoy no era normal. «Sí», dijo Ramón suavemente, «puede viajar contigo». El alivio de la niña estalló en la primera sonrisa real que había mostrado en todo el día.
pequeña, acuosa, desgarradora. Dentro de la ambulancia, se agarró al collar de Rex como si fuera el único ancla que la mantenía firme. La puerta se cerró, la sirena comenzó y lentamente el vehículo se alejó. Horas más tarde, cuando el sol se había hundido bajo el horizonte y el desierto se enfrió en tonos morados y azules, Ramón entró en el vestíbulo de la estación. Rex trotó a su lado, la cola se movía suavemente. Habían sido llamados, no por peligro esta vez, sino por otra cosa, algo más suave. La niña pequeña estaba sentada en un banco envuelta en una manta, las mejillas todavía manchadas por las lágrimas, pero los ojos más brillantes ahora. Cuando vio a Rex, corrió, no con miedo, sino con esperanza, y arrojó sus brazos alrededor de su cuello. Luego le entregó a Ramón un papel doblado. «Esto es para él», dijo suavemente. Ramón lo abrió. Dentro, escrito con letra temblorosa, había solo 6 palabras. «Dile a los perros, me salvaron». Ramón tragó saliva con dificultad. Rex empujó el hombro de la niña, lamiendo una lágrima de su mejilla.